Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy quiero compartir el tema: para vivir en bendición necesitamos disposición. Para vivir en bendición necesitamos disposición. Y siempre la palabra disposición la vemos en todos los ámbitos en la sociedad. Vemos gente en los trabajos que es muy dispuesta a todo. Yo recuerdo que en una ocasión despidieron a un empleado porque le pidieron algo que no iba con su puesto, ¿verdad? Que al final pues tal vez no le tocaba. Y él dijo: yo no hago eso porque no me conviene. Yo digo, cuando alguien está dispuesto, si usted es gerente y lo mandan a barrer, usted va a decir: ¿qué? Con mucho gusto lo voy a hacer. Me voy a quitar la corbata y el saco y lo voy a hacer. Pero en todos los puestos hay gente muy dispuesta para dar la mía extra, para hacer cosas que tal vez no son de su área, pero si se las piden, lo hacen. Y qué bonito trabajar con gente así, ¿verdad? Qué bonito trabajar con gente así. Y qué bonito también en la iglesia que nosotros tengamos una disposición para servirle al Señor y una disposición para recibir las órdenes de Dios y poder nosotros llevarlas a cabo. Para poder nosotros gozar de toda la bendición del Señor, es necesario que tengamos un corazón dispuesto a escuchar las instrucciones de Dios para poder cambiar muchas veces nuestro corazón. El Señor cambió nuestro corazón cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y puso un corazón de carne para que podamos percibir la presencia de Dios. Pero realmente nosotros todos los días necesitamos seguir cambiando nuestro corazón. Pero para eso se necesita disposición. Y una persona que está dispuesta es aquella persona que siempre tiene un ánimo para hacer las cosas de una forma favorable. Realmente, en otras palabras, una persona con disposición es aquella persona que está dispuesta a hacer las cosas de buena gana y echarle todas las ganas. Esa es una persona dispuesta. Fíjese que el problema que siempre encontramos en la Biblia es que el pueblo de Dios no siempre ha estado dispuesto a buscar el rostro de Dios y hacer su voluntad. A todos nos gusta hacer nuestra propia voluntad, pero hacer la voluntad del Señor cuando va en contra de nuestros deseos, de nuestra naturaleza que es rebelde, realmente nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Y es muy interesante ver, hermanos, que el Espíritu Santo es el agente tan importante para poder hacer esos cambios en el corazón de las personas. Es el Espíritu Santo el que un día nos convenció de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Verdad que sí? Si no fuera por el toque del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros todavía no estuviéramos, hermanos, todavía estuviéramos viviendo la vida de pecado, la vida muerta. Pero Dios en su misericordia envió al Espíritu Santo y esa palabra cobró vida en nosotros y nos hizo realmente ver que estábamos muertos, separados de la gloria de Dios. Y fue cuando abrimos nuestro corazón y pudimos nosotros disponer nuestro corazón para decirle: Señor, gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Pero es interesante que el Espíritu Santo es el agente principal para cambiar nuestro corazón y para poder hacer en nosotros que nuestro corazón esté dispuesto a buscar a Dios. Hay 4 ejemplos que a mí me gustan mucho, que el Espíritu Santo
nos deja registrado en la Biblia para que le pongamos la atención debida. Y quiero leer Lucas capítulo 1, versículo 15 al 17 nada más. Lucas capítulo, y voy a leer en la Nueva Versión Internacional, allá está ahí. Porque él será, está hablando de Juan el Bautista, él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno, dice, lleno del Espíritu Santo, aún, dice, desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar, dice, a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo, dice, bien dispuesto para recibir, dice, al Señor. Vea, este pasaje a mí me gusta mucho porque Juan, el miércoles predicaba yo, que Dios a veces va más allá de nuestras simples peticiones. Porque Zacarías y su esposa dice que no tenían hijo. Y su petición había sido por años que el Señor les concediera un hijo. Y de repente Dios les da un hijo. Ellos, la petición que tenían era de un hijo natural. Pero Dios se le pasó la mano y les dio un hijo sobrenatural. No natural. Ellos hicieron sencillamente para quitar ese oprobio de nuestra vida. Lo que queremos, Señor, es que nos des un hijo. Pero el Señor tenía preparada una bendición más allá de su oración pequeña que ellos tenían. Y ellos realmente recibieron un hijo que dice que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Wow, eso es algo extraordinario, ¿no? Y era un hombre que iba a preparar el camino para que la gente pudiera conocer a Jesús. Lleno del Espíritu Santo. Y la palabra dice que iría en el Espíritu y en el poder de Elías. Ahora vea. Vamos a irnos un poquito a recordar realmente cuál era el oficio de estos dos personajes tan importantes en la Biblia, de Juan el Bautista y de Elías. Y como está en el Antiguo Testamento, entonces empezamos con Elías. Elías fue un hombre que Dios lo levanta en una época de gran apostasía en el reinado del rey Acab. Ahí, hermanos, la apostasía era oficial. El rey y especialmente la ayuda idónea, que era doña Jezabel, eran los promotores, hermanos, y tenían todos los recursos en sus manos para promover la idolatría. Así que la idolatría era oficial. Y Dios levanta a un hombre, para hablarle al pueblo que disponga su corazón para buscar a Dios. Porque la gloria de Dios se había perdido en aquella nación que el Señor había levantado para hacer testimonio al mundo. La gloria de Dios se había perdido totalmente. Y Dios levanta a este Elías y lo unge con el Espíritu Santo para enfrentarse al rey, para enfrentarse a toda una nación. Y usted recuerda, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, 18 y 19, donde usted ve la gran hazaña que ocurrió en el Monte Carmelo cuando la gloria de Dios descendió. Pero ¿cuál fue el oficio del profeta Elías? De que la gloria de Dios, hermanos, fuera una vez más manifestada en el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel se dispusiera de una vez por todas darle la gloria al Señor, cambiar totalmente su vida, preparar al pueblo, hermanos, para que el pueblo fuera ese pueblo por lo cual el Señor lo había levantado, de dar testimonio, hermanos, a todas las naciones. Entonces, el pueblo se había apartado totalmente del Señor.
Y hay un pasaje que me gusta mucho y solamente voy a hacer referencia a él. Primer libro de Reyes 18:21. Primer libro de Reyes 18:21. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Cuando ya estaban para ver quién era Dios, y Baal o el Dios Todopoderoso. Y dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice, no respondió palabra. Pero lo que me inquieta es esta palabra. Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? Otras versiones creo que dice vacilaréis. Pero realmente claudicar es dejar de tener una convicción. Eso es claudicar, dejar de tener una convicción o norma de conducta. Es también, hermanos, perder la fuerza frente a un enemigo, al contrario, y acabar cediendo a él. ¿Cuál era el enemigo de la gloria de Dios y del pueblo de Dios? Era la idolatría. El pueblo había perdido, hermanos, la convicción de Dios. Qué horrible es cuando se pierde una convicción, ¿verdad? Qué horrible es, cualquiera que sea la convicción, pero es horrible. Pero perder nosotros la convicción de que Dios es Dios y que no hay otro fuera de él, hermanos, eso es perderlo todo. El pueblo de Israel lo había perdido todo. Habían cedido, hermanos, a toda una idolatría en la nación. Ellos ya no tenían la convicción de que Dios era el Dios de la nación de Israel. Pero en medio de eso levanta el Señor a Elías para que el pueblo disponga ahora su corazón de darle la verdadera adoración solamente a Dios. Pero parece la historia y el mismo profeta Elías, cuando fue amenazado por la reina Jezabel, dijo: Señor, solo yo he quedado. Es el 19:10. Y ahora buscan para matarme. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, y solo yo he quedado. Y el Señor le dice: no, fíjate que no eres solo. Hay 7,000. Hay un remanente en todo Israel. 7,000 que no han perdido la convicción. 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero lo que más a mí me llama la atención es que había un hombre que era muy cercano al rey Acab y su esposa. Era mayordomo. ¿Cuál es la función de un mayordomo, hermanos? ¿Dirigir qué? Dirigir a los trabajadores. En otras palabras, una persona de mucha confianza. Pero esta persona de mucha confianza tenía una convicción del verdadero Dios. Y, hermanos, la influencia de su jefe y su amo no habían podido quitarle la convicción que él tenía. Y este muchacho se llamaba Abías. Vea 18, versículo 3 y 4 del primer libro de Reyes. Entonces, aparte de que 7,000 no habían doblado sus rodillas, todavía en medio de una apostasía nacional, había 7,000 que no habían doblado sus rodillas. Y dice: y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abías era, dice, en gran manera, no dice en una manera, sino en gran manera, dice, ¿qué? Temeroso de Jehová. Versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, había tomado a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó, aunque sea con pan y agua, pero los sustentó.
Ahora, es interesante que hoy estamos viviendo en un mundo lleno de apostasía, un mundo donde se niega la fe, y esta apostasía, hermanos, ha invadido a la iglesia en general. Y uno dice, ¿cómo es posible? Sí es posible, porque en ese tiempo invadió a toda una nación que era el pueblo santo de Dios, porque ellos no dispusieron su corazón a buscar de todo su corazón, valga la redundancia, la gloria de Dios. Y Dios envía a este profeta. Pero este profeta no estaba solo. Había 7,000 personas que tenían la convicción de que Dios es Dios y no hay otro fuera de él. Pero había un hombre tan cercano al rey, Abías, que dice que era temeroso de Dios en gran manera. Y había 50 profetas, 100 profetas, que este hombre se atrevió a esconderlos en cuevas para que la reina Jezabel no los matara. Hermanos, esto nos da un mensaje, que los verdaderos cristianos, no importa en qué circunstancias nosotros vivamos, si tenemos la convicción de que Dios es nuestro Dios, que Él pelea todas las batallas por nosotros, hermanos, no importa. Ay, muchos se quejan, ay, es que ese jefe no lo aguanto. Ese jefe es difícil. Y tal vez no es el jefe el difícil, sino es usted. Porque tal vez se molesta y porque le llaman la atención y porque llega 10 minutos tarde al trabajo. Y decimos, no, ese jefe tan exigente. Esos clientes tan exigentes. No, es que ya no quiero trabajar ahí porque este hombre no conoce a Dios. Pues Dios lo mandó a usted ahí para que sea luz. No importa las circunstancias, hermanos, con la gente en que nos rodeamos. Lo importante es la convicción que nosotros tenemos. Hermanos, no crean que trabajar en una institución 100% cristiana no hay problemas. No, hay problemas. Otros dicen, no, es mejor trabajar en el mundo que en una institución cristiana. Sino que me digan los que tienen colegios cristianos. Los papás dicen que son los más difíciles de los niños. Muchos hermanos papás cristianos van a alegar a los colegios cuando sus hijos no sacan buenas notas, cuando ellos son los responsables. Y a veces, no estoy defendiendo a todos los maestros, pero a veces nosotros no tenemos la convicción de que Dios es Dios y no damos, hermanos, testimonio de Dios. Pero Abdías daba testimonio de Dios, siendo, hermanos, yo me imagino cómo ardía el corazón de este hombre cuando esta reina, hermanos, con todo el poder que tenía, llenó el país de idolatría. Mataba a los profetas. Y él dijo, aquí Dios por algo me tiene todavía con vida, porque yo estoy guardando a los profetas que todavía tienen el testimonio de Dios en su corazón, y eso lo van a pasar a las demás generaciones. Oh, qué tremendo el poder que Dios derrama en un hombre, pero es el Espíritu Santo. Ahora, Juan el Bautista dice que se levantaría así como Elías. Lo único que no hizo Juan, fíjese que yo no veo ningún milagro registrado como los que hizo Elías. Pero el mismo espíritu que tenía Elías, lo tenía Juan el Bautista. ¿De qué? De llevar un mensaje para que el pueblo dispusiera su corazón de una vez por todas a buscar al Señor. Juan llevó un mensaje de arrepentimiento. Y mire, Juan no llevaba mensajes para alivianar y entretener al pueblo. Juan llevaba un mensaje un poco con machete, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Qué le parece? No le estoy diciendo a usted. No me mire así. No, yo estoy diciendo lo que decía Juan. Generación de víboras, decía. ¿Quién les ha dicho que ustedes pueden huir de la vida? Ay, señor Juan, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntanse de sus pecados. Los soldados decían, ¿qué debemos de hacer? No cobren más de lo que deben de cobrar.
no cobren extorsiones, no reciban mordidas. Y llegaban los fariseos y les daba duro también. Si usted quiere leerle a Juan capítulo 3 y 1 también, ahí habla del sentir de este hombre. Pero ¿cuál era el sentir? De que el pueblo dispusiera su corazón para buscar a Dios y de preparar al pueblo para la primera venida de Jesús. Y vea la función del Espíritu Santo. Él fue lleno. Y solamente con esa autoridad se enfrentó a un rey que le dijo: no es lícito tener a la mujer de tu hermano como esposa. ¿Y eso le valió qué? Que le quitaran la cabeza. Pero ¿qué dijo Jesús de él? Dentro de los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Solamente el Espíritu Santo pudo hacer que la gente pudiera recibir el mensaje de Juan. Y solamente el Espíritu Santo hizo que toda una nación entera en el tiempo de Elías se volviera a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Jesús dice que después que fue bautizado, claro, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo vino de una forma extraordinaria cuando Él fue bautizado. Dice que descendió el Espíritu Santo como paloma y una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y después de la tentación, el Señor salió en el poder del Espíritu Santo a hacer las obras maravillosas que tenemos registradas en el Nuevo Testamento. Pero algo glorioso que ocurre también es que después, cuando la iglesia nace en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, ¿quién desciende del cielo? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para usar a un humilde pescador. Y ese humilde pescador lleva un mensaje de arrepentimiento para que el pueblo tenga la disposición de buscar a Dios y así sea bendecido. Hermanos, solamente usted se imagina esa gloria de Dios que descendió en el primer sermón de Pedro, que 3,000 personas volvieron su corazón a Dios. Eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero ahora hay un reto grande para los que predicamos y los que somos pastores y nos llamamos ministros del Evangelio. Y también la iglesia. Es que ahora también debemos de disponer nuestro corazón para que la gloria de Dios descienda, hermanos, en esta casa y en su casa. Estamos necesitados y urgidos, hermanos, de recuperar la gloria de Dios que tal vez hemos perdido como iglesia. Pero es necesario que le demos lugar al Espíritu Santo para que Él sea el que cobre vida, hermanos, en nuestro corazón, que cobre vida en la iglesia. Hermanos, esta iglesia es un cascarón, escuche, y nuestra vida es un cascarón sin la presencia del Espíritu Santo. Pero hoy nosotros lo que nos toca es preparar a la iglesia para la segunda venida de Jesús. Juan preparó al pueblo para la primera venida de Jesús. Ahora nosotros como congregación debemos de prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Me llama la atención, por eso mi tema es para vivir en bendición necesitamos disposición. Vea, ¿qué pasó en el tiempo de Elías? La disciplina que vino del cielo para el pueblo. Otra vez el corazón de Dios por sus hijos. Los disciplinó. ¿Y con qué los disciplina? Con quitarle la bendición de la lluvia. Y usó a Elías para llevar ese mensaje. Y no llovió. No llovió los primeros 3 meses, los 6 meses, el año siguiente y el otro año. Después yo creo que a los 3 años y medio fue cuando aparece Elías para traer un mensaje del cielo, que tal vez con eso ya habían aprendido la lección.
Y resulta que la reina Jezabel no aprendió la lección. Y muchos no aprendieron la lección con la disciplina de Dios. Ve a Dios tan amoroso, disciplinando al pueblo, para que el pueblo disponga su corazón para buscar a Dios. ¿Qué hace el Señor en el tiempo de Juan el Bautista? Disciplinar otra vez. La nación de Israel estaba siendo disciplinada bajo el yugo de los romanos. ¿Por qué? Por desobedientes. Aquella nación que Dios les había dicho, ustedes serán cabeza y no cola. Si ustedes cumplen mis mandamientos, Deuteronomio 28, ustedes serán benditos en su salir, benditos en sus casas, benditos en todo lo que hagan. Pero si se olvidan de mi palabra, todas estas maldiciones vendrán sobre sus vidas. Y uno dice, ¿cuánto sufrió el pueblo de Israel? ¿Para qué? Para hacerlo reflexionar, para buscar otra vez la gloria de Dios. Dios es celoso y Él siempre quiere recuperar su gloria en nuestra vida y como pueblo de Dios. ¿Cuántos todavía están conmigo? Amén. Judas 1:3 nos dice algo muy importante, que luchemos por mantenernos en la fe que una vez nos fue dada. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, vamos a mantenernos con nuestro corazón dispuesto a buscar a Dios cuando alimentemos nuestra fe. Solamente alimentando nuestra fe con la bendita y eterna palabra de Dios, solamente alimentando nuestra fe en ayuno, en oración, en búsqueda de Dios, es que nosotros vamos a mantener siempre un corazón dispuesto para buscar al Señor. Si no, nuestro corazón va a estar dispuesto, hermanos, para seguir los deseos de la carne, los deseos del mundo. Aquí es, hermanos, darle lugar a Dios para que Él nos gobierne y nos ayude para mantenernos en la fe o dejar que este mundo nos arrastre con todas sus artimañas que ha estado preparando para la iglesia. ¿Qué debemos de hacer? Escuchar a Dios. Recuerdo cuando Dios le da una orden a Noé de hacer un arca. Hermanos, era lo más loco que Dios le pedía. En un lugar donde no había, estaba el mar cerca. Dios le da una orden a este hombre de hacer un arca. ¿Pero cómo? Contra toda lógica y toda razón. ¿Qué hizo Noé? Escuchó a Dios. ¿Qué hizo Noé? Dispuso su corazón a obedecer a Dios y a ejecutar el plan. Y cada tabla que Noé le pegaba al arca era un mensaje para la gente y las burlas de todos. Pero a él no le importaba, porque él había dispuesto su corazón para escucharlo y obedecerle. ¿Qué hizo, hermanos, el profeta Isaías? Cuando vio la gloria de Dios en el capítulo 6, y Dios dijo, ¿y quién irá por nosotros? Después de ser purificado, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Eso es disposición.
¿Qué hizo Samuel cuando aún siendo niño escuchó la voz de Dios? Él dijo, habla que tu siervo oye. Y lo que hizo fue enseguida ejecutar la orden que Dios le daba. Y hermanos, y la orden que Dios le dio fue muy fuerte. Un mensaje para Elí y su familia, que habían perdido otra vez la gloria de Dios y Dios la quería recuperar. Uno dice, va. Pero vea, usted tuvo la disposición de venir al servicio. ¿Por qué quiere buscar a Dios? Pero también usted podría haber tenido la disposición de quedarse entre las chamarras, desayunar a las 10 de la mañana, ponerse su short, irse a la playa. No está mal, hágalo. Pero prioridades. Lo importante es que cuando uno está conectado con Dios, uno escucha las disposiciones de Dios. Y esas disposiciones de Dios hacen que uno disponga su corazón para buscar a Dios. Yo no sé a cuántos Dios les ha hablado en alguna ocasión y usted se ha hecho de los oídos sordos. ¿Cuántos de ustedes? No. Solo yo. No me dejen avergonzado, por favor. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, pero nuestro corazón no está dispuesto? ¿Por qué? Porque no estamos conectados con Él. Hermanos, de verdad que cuando uno está conectado con Dios, qué bonito, qué bonito. Uno dispone su corazón para escucharle y para obedecerle. De repente Dios nos dice, mira, yo quiero que le des una ofrenda a fulano de tal. Pero Señor, dice uno, ya empiezan unos suspiros, no hay disposición. A veces Dios dice, sírveme. Pero Señor, solamente yo quiero servirte en esto. No, Dios le dice, mire, yo te quiero en otro lugar, pues, o te quiero haciendo otras cosas en el ministerio. Y uno no escucha la voz de Dios. Cuando uno está dispuesto, hermanos, qué bonito. Uno de esos días que cuando uno visita un restaurante, a mí me impactó el único mesero que yo conozco hasta hoy. Bueno, no crea que me mantengo todo el tiempo comiendo en restaurantes, pero yo creo que me parezco a usted. De repente vamos a comer a restaurantes, ¿verdad? Pero uno se da cuenta cuando los meseros tienen una disposición de atender lo mejor al cliente y otros que lo hacen porque no tienen otra cosa que ganarse el sueldo, porque voy a ir a trabajar, porque de plano no me toca otra. Voy no tanto porque me siento realizado en el trabajo, sino por el billetillo. Pero me llamó la atención un mesero una vez, y los que me conocen, a mí me gusta la carne, y yo le digo, ¿y qué tal carne esta? Mire, papadito, para mí va a ser un insulto eso, pero lo dijo riéndose. Y de verdad, todo el servicio, sabe que nos hizo pasar un almuerzo de los que nunca habíamos pasado con un mesero. Una disposición de servir como usted no tiene idea. Con mucho gusto esto, que con mucho gusto lo otro. De verdad, y hasta de último, me dio la mano y me dice, ¿le puedo hacer una observación? Me dice todo serio. Sí, le digo, y me hace así. Y todavía me dijo, chócale, que le vaya bien. Hermanos, a una persona con esa disposición dan ganas de darle más de lo que uno consumió de ofrenda, digo yo. Bueno, es ofrenda, de propina. Hermanos, ojalá así fuéramos los cristianos. Hiciéramos las cosas con una disposición del corazón, como que si nos hubiéramos encontrado con el Dios vivo. No, pero es que todos nos hemos encontrado con el Dios vivo.
siempre cuando usted venga a la casa de Dios, disponga su corazón de venir a gozarse en la presencia de Dios, que Dios le hable, venga a danzar, venga a adorar, venga, hermanos, a doblar sus rodillas, venga ante la presencia del Señor a quebrantar su corazón, venga a decirle: Señor, si me vas a usar para dar una palabra, aquí estoy, Señor. Pero tenga esa disposición. Después de los servicios uno dice: ya vienen otra vez a pedir la ofrenda. Tranquilo, quédese con su ofrenda. No hay problema. Dios no la necesita. Dios necesita su corazón. Si su corazón está dispuesto para Él, las cosas son diferentes. Dios promete que su Espíritu vendrá siempre sobre aquellos que dispongan su corazón y se aparten del pecado y reciban el mensaje del Mesías. Y el Señor ha prometido que su palabra jamás se apartará de nuestra boca. Lea conmigo y termino con esto, Isaías 59, 29. Y dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Mire, cuando leo esta parte, a veces mejor quisiera quedarme mudo. Porque el Dios Todopoderoso, ¿qué necesidad tiene de hacer un pacto con sus hijos? No, de verdad, ¿qué necesidad tiene Dios? Dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío, dice, que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca. ¿Qué más herramientas queremos, hermanos, como iglesia? Que Dios haga un pacto de decir que su Espíritu va a estar sobre mí y su palabra ha puesto en nuestra boca. Dice: no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos. Por eso vea el mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Elías? Volver el corazón de los padres, ¿qué? Hacia los hijos. Entonces pone la palabra, si usted quiere, en nosotros los padres. Dice: ni va a faltar esa palabra en la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos. ¿De qué? De tus hijos. ¿Cuántos abuelos hay acá? Dice: dijo Jehová. ¿Desde qué? Desde ahora y para siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Disponer nuestro corazón para Dios y no claudicar. Tener esa convicción, porque el mundo es una corriente que solamente la podemos sostener con el Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestro corazón. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa